Bueno, antes de comenzar la presentación, quiero decirles que yo soy representante de la organización de la Asamblea de Estudiantes e Investigadores de Posgrado de la Universidad de Concepción. Nosotros nos conformamos el año 2008 a raíz de los problemas, digamos, con las becas CONICYT, y entonces desde ese año hasta ahora hemos tenido un arduo trabajo, no solo con el tema de organización de los posgrados, sino que también plantear propuestas y hacer análisis acerca de lo que es la institucionalidad y lo que es la ciencia en general. Esta presentación ha sido elaborada en conjunto con quienes participamos de esta organización y además también, por suerte, contamos con la participación de varias áreas de la ciencia, las humanidades, las ciencias biológicas, ciencias físicas, entre otras. Y además también hemos recogido todos los comentarios y todos los análisis a través de las distintas asambleas que hemos tenido desde el año 2008 a la fecha. La siguiente, por favor. Entonces, para poder hablar de la ciencia en el 2050, creemos que es muy necesario poder hacer un análisis de lo que es la ciencia actualmente. Y para esto, entonces, solo hablar de institucionalidad creemos que no es abordar el tema en su conjunto, y para esto, entonces, preparamos esta torta, digamos, este gráfico de torta. Y entonces, para nosotros, la institucionalidad representa un pequeño porcentaje dentro de lo que se tiene que discutir cuando se habla de política científica. Otro tema es el desarrollo económico. Creemos que no debe ser dejado de lado, no solo el desarrollo económico, sino que social. También la realidad local de nuestro país. Digamos que somos un país multicultural, entonces todas las experiencias también se tienen que recoger. Todo lo que tiene que ver con la condición laboral, no solo de los académicos, sino que también de nosotros, los estudiantes de posgrado, y un sinfín de otros temas, como es el tema del género, el tema de cómo también se relaciona la educación o la formación de pensamiento crítico con la ciencia, y también lo que tiene que ver con la difusión. Entonces, uno de los primeros puntos que nosotros queremos abordar es una investigación que hizo una organización que trabaja en conjunto con nosotros hace ya por lo menos 2 años, que es el Bloque de Ciencia, que es una organización compuesta por estudiantes de pregrado, y ellos quisieron saber entonces qué opina la gente de lo que es la ciencia en Chile. Y entonces, como podemos ver en estos gráficos, aquí yo muestro algunas preguntas, ellos hicieron muchas más, pero estas son las principales que quisimos destacar, y es que si entonces las personas conocían a algún científico chileno. Como vemos, el 67% dice que no conoce a algún científico chileno, el 25% no especifica, o sea, dice que sí conoce, pero no puede dar nombre, y el 8% dice que sí. Además preguntan de lo que conoce, ¿recuerda algún aporte científico? El 68% dice que no, o sea, estos son, digamos, datos que tienen que tomarse en cuenta al momento también de hablar sobre institucionalidad para recoger entonces lo que piensa la sociedad acerca de nuestro quehacer. Y además también una pregunta muy importante de la expresión desarrollo país, ¿qué significa? Y aquí entonces nosotros nos queremos detener que casi el 80% de las personas dijo que mejore la calidad de vida para todos y no solamente de un grupo. Entonces, a raíz de esta y otras preguntas, los chicos del Bloque de Ciencia proponen, digamos, entonces cuáles serían los desafíos. Siguiente. El primero es promover otras formas de canalizar la investigación científica, generando instancias que evidencian las necesidades de la gente, no solo realizar divulgación, digamos, y difusión de la ciencia, analizar la realidad del país y del mundo para así reconocer las necesidades que tenemos como pueblo, dejar de lado el individualismo y comprender que las necesidades colectivas son las que priman. Siguiente. Generar instancias participativas en las que se discuta para qué y por qué se necesita la ciencia y la tecnología, y entonces para crear una alternativa al modelo en que vivimos. Y por último, incorporar las ciencias en la formación de las personas. ¿Ya? Entonces, a raíz de esto, entonces nosotros decimos, bueno, cuando hablamos de ciencia es preciso definir qué entendemos por ciencia, y desde ahí entonces derribar algunos mitos, como uno de los que nosotros consideramos importante es entender la ciencia como desprovista de ideología. Esto es, entender la ciencia como actividad neutral,
en el plano de las ideas, la economía, la política y la ética. Siguiente. Y entonces esta pretensión de neutralidad, además del ocultamiento de los intereses detrás del desarrollo científico, terminan por constituirla como una verdad, digamos, absoluta y universal. Todos estos temas que se deben tener en cuenta entonces al momento de hablar de lo que es el desarrollo científico. Y entonces, bajo esta supuesta neutralidad, el discurso científico ampara la lógica de la acumulación del capital, del disciplinamiento y la normalización social. Siguiente. Entonces, ejemplos de esto son la primacía que cada vez, y que también se ha dicho en las exposiciones de la mañana, posee la empresa privada y las grandes transnacionales en el financiamiento y en la apropiación de las investigaciones científicas, lo que obviamente determina que se investiga y que no. Y específicamente esto lo señala el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, donde se financiarán proyectos de investigación que tiendan hacia la innovación. ¿Y qué se entiende por innovación? El conjunto de procesos y productos tecnológicamente nuevos que han sido validados por el mercado y que deriven en mayor o menor plazo en productos de servicios comercializables que tienen un precio visible. O sea, ya podemos ver con esta definición de hacia dónde entonces va orientada la ciencia en estos días. Siguiente. Otra de las cosas que nosotros también queremos un poco derribar los mitos o entender que el modelo científico de hoy en día es europeizante, blanco, androcéntrico y además heteronormativo. Deja de lado toda forma de conocimiento, digamos, experiencia u organización social que no se ajuste a su modelo, y entre estas las culturas indígenas, negras, orientales, entre otras, el tema del género también, quedan relegadas a la categoría de mito y fuera entonces del estatus científico. Ejemplo de esto es la postulación a Becas Chile, donde se define un ranking de universidades, digamos, a nivel mundial, donde los postulantes a la beca tienen que elegir las universidades que estén dentro de los 150 lugares, digamos, definidos por estos rankings. Les da bonificación o simplemente les dice que tienen que postular a esas universidades. Brasil es el único país que está dentro de este ranking, nosotros lo revisamos, y entonces bajo esta lógica, quien se quiere especializar, por ejemplo, en el estudio de literatura latinoamericana o estudio, por ejemplo, de las distintas etnias de Latinoamérica, tiene que hacer su posgrado ya sea en Europa o en Estados Unidos y no en programas, digamos, muy importantes que hay, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, en México. Siguiente. Y entonces, a raíz también de esto se desprende cuál es la función entonces de la ciencia y la realidad local. Tenemos grandes problemas, digamos, en Chile que podrían ser resueltos o que podrían generar políticas públicas para, digamos, contrarrestar lo que está sucediendo, como por ejemplo el terremoto del 2010, donde colapsaron varios edificios acá en Concepción, que si hubiera habido una investigación, digamos, sobre la mecánica de suelo y que quizás la había, podría haberse evitado esta catástrofe. El tema de los humedales, el relleno de los humedales para construcciones urbanas, también eso tiene un deterioro en el microambiente. El tema de la contaminación, siguiente. El tema de la pesca, segura también hay investigaciones que, o no seguro, sino que hay investigaciones que han dicho que ya las grandes pesquerías están colapsadas y eso, sin embargo, vemos que en la nueva ley de pesca o las cuotas de pesca se aumenta, digamos, la extracción. El denominado conflicto mapuche, también hay investigaciones, digamos, donde se recoge toda esta cultura ancestral y su importancia dentro del país. Siguiente. Y el tema de la educación. O sea, también hay estudios que dicen de cómo mejorar la calidad y que podrían aportar entonces a la implementación de políticas públicas. Siguiente. Entonces, ¿dónde están insertos estos estudios científicos en las políticas públicas? Siguiente. Ahora, este es un esquema bien general, bien somero, de cómo es la relación o cómo se relaciona el Estado con la academia. El Estado genera políticas públicas y a través de los recursos financia las investigaciones científicas, las cuales con sus propuestas deberían entregar entonces soluciones a los problemas sociales que se desprenden del país. Y entonces, ¿dónde está el problema de esta relación? ¿O por qué todas las investigaciones que se generan no tienen, digamos, un impacto en lo que son las implementaciones de las políticas públicas? Siguiente. Y entonces, ¿cuáles han sido los síntomas vistos desde nuestra perspectiva con el tema de esta relación Estado-academia?
El año 2007 se genera una de las primeras manifestaciones de los científicos, tanto de académicos como de estudiantes de posgrado, para solicitar un nuevo trato con la ciencia chilena. O sea, el tema de los fondos, aumentar los fondos, dar mayores beneficios a los estudiantes de posgrado. El 2009 también Contraloría determina que hay irregularidades en la entrega de las becas y entonces recojo las palabras del doctor Juan Acejo, donde dice que entonces la institucionalidad es frágil, dispersa y obsoleta. ¿Cuáles son los temas que nosotros hemos detectado con respecto a lo que nos atañe como posgrado? Siguiente. Algo que nos preocupa es entonces la orientación que se le está dando a las becas que se nos aporta como estudiante de posgrado, donde se hace firmar un convenio en el cual, digamos, nos dice ciertas obligaciones que nosotros tenemos que cumplir. Siguiente. Y en caso entonces del incumplimiento de estas obligaciones que nosotros adquirimos como becario, CONICYT, digamos, tiene la facultad de poner término a esta beca y además devolver los fondos solicitados. Es como que a un trabajador lo despidieran y le dijeran devuélvame, digamos, todo el sueldo que yo le he entregado durante su estado en mi empresa o en mi institución. Siguiente. Otra de las cosas que nosotros notamos con preocupación es que dentro de este convenio viene para la firma de un pagaré. ¿Qué significa un pagaré? En el fondo también nosotros lo traducimos como que es un préstamo, ¿no? Además, este pagaré se firma, siguiente, sin el monto y sin la fecha. O sea, además CONICYT, digamos, se resguarda de posibles querellas a través de que uno le entrega total potestad para poder llenar estos datos cuando así CONICYT lo requiera. Otra de las cosas que nosotros vemos con preocupación es que en el caso de que se haga efectiva la devolución de este dinero, esta deuda será heredable a sus sucesores. O sea, no sé, por alguna razón el becario fallece o qué sé yo, digamos, la deuda la adquieren los familiares y además cualquier gasto, siguiente, que de este trámite, digamos, se haga, entonces lo tiene que cubrir completamente el becario y no así CONICYT. O sea, hay una relación legal bastante preocupante. Y entonces los problemas que hoy, digamos, se dan con CONICYT, el no pago de marzo de los becarios de magíster el 2012, a pesar de que en el convenio venía el monto total de los 12 meses. O sea, ¿qué pasó con toda esa plata, digamos, o dónde está ese dinero? Es una pregunta que nosotros nos hacemos. No hay entrega de los convenios ni de los pagarés, digamos, las copias a los becarios, a menos que estos las soliciten a CONICYT. No hay un mecanismo, digamos, que se los entregue directamente. Además, el problema que es por todo sabido de este año, las convocatorias de magíster y doctorado, que deja fuera de postulación a quienes estén en segundo año y además quienes estén con su título en tramitación. Se intentó sacar un decreto que un poco sopesaba esto, pero al final no pudo salir antes del cierre de la convocatoria. Digamos, por este motivo entonces quedó un montón de postulantes a estas becas fuera del sistema. Y finalmente se paga arbitrariamente 3 meses a todos los becarios actuales, a los que somos becarios, seguidos de manutención. Y, digamos, con el argumento de que así nosotros vamos a poder administrar bien nuestras platas. O sea, todos sabemos que si a alguien le llega una gran suma de dinero, no se va, digamos, a poder programar así como muy bien, digamos, durante estos 3 meses. Entonces, la beca hoy para nosotros es concebida como un préstamo y no como una remuneración al trabajo que nosotros realizamos. O sea, ya nosotros veníamos diciendo desde el 2008 en adelante de que la beca estaba siendo concebida como un beneficio social. No es un beneficio social, nosotros trabajamos día a día por no solo sacar nuestro posgrado, sino que también por dar una contribución al desarrollo de la ciencia y al desarrollo del país. Entonces, por lo tanto, creemos que nosotros no somos beneficiarios, sino que somos trabajadores del país. Y aquí entonces yo quiero mostrarle algunos de los resultados de un censo que hicimos nosotros de los estudiantes de posgrado, una caracterización socioeconómica del estudiante de posgrado de la Universidad de Concepción, y que surge a raíz entonces como necesidad de, bueno, hay problemas con las becas CONICYT,
pero ¿cómo es la realidad del posgrado? O sea, ¿qué tantos becarios CONICYT hay? Y además porque también dentro de las asambleas vimos que habían diferentes realidades de los distintos programas de posgrado. Y como muestra la gráfica, los becarios CONICYT en la Universidad de Concepción el año 2009 no superaba el 25%. Y el resto entonces, ya sea ingresos propios, las becas de la universidad, entre otras, y dentro entonces de las otras becas, la mayoría de las becas por los cuales los posgrados se financian es a través de las becas que otorga la Universidad de Concepción o otras becas del Estado. Entonces, hay unas 3/4 partes de los estudiantes de posgrado que no tiene financiamiento directo del Estado y que, por supuesto, tampoco tiene tantos beneficios como los podríamos tener los becarios CONICYT. Siguiente. Y otra de las cosas que se quiso saber era entonces cuál era el estatus de estos estudiantes de posgrado, cuál era su dedicación o si tenían algún trabajo remunerado. Y como ven, el año 2009, que es la gráfica de arriba, sin trabajo o dedicación exclusiva, digamos, al programa de posgrado, casi un 50% de los estudiantes de posgrado y tiempo parcial un 17%, o sea, en conjunto ya suman más del 50% que se dedican exclusivamente al posgrado. Y el gráfico de abajo son resultados preliminares del segundo censo que realizamos nosotros el año pasado, que está en curso, por eso digo preliminares, donde esta proporción no ha cambiado mucho. E incluso nosotros este año incluimos la categoría de cesante, un 4%, digamos que es un porcentaje no menor de los estudiantes de posgrados que no reciben ningún tipo de remuneración, ni de becas, ni de sueldo. Entonces, de esto desprendemos. Se están formando principalmente investigadores porque tienen dedicación exclusiva a su posgrado y su experiencia laboral radica solo en la academia o solo dentro de las universidades. Y entonces las posibilidades, digamos, más cercanas que nosotros vemos de reinserción es ya sea en las universidades o en los centros científicos. Y esto, siguiente, que ya se discutió en el bloque anterior a nosotros, lo dice Jorge Baúl, presidente de la Sociedad Científica, a la fecha hay 13.000 becarios, incluyendo los que están en el extranjero y nacionales, y actualmente el sistema de educación superior sustenta 6.000 académicos. O sea, ¿qué se hará con estos 7.000 restantes? Porque en el entendido de que si sacamos esos 6.000, ¿no? Ya quedaría un margen de 7.000, cosa que no va a suceder así en el corto plazo. Siguiente. Entonces, nosotros no solo queremos venir aquí a denunciar y a como decir, está todo mal, sino que también queremos entonces plantear algunas propuestas de las cosas que se deberían discutir y que se deberían tomar en cuenta en el momento de hablar de institucionalidad y para poder entonces generar una buena discusión. Primero, reglamentar el régimen que otorgue plenos derechos laborales a los posgrados, es decir, salario acorde a las horas trabajadas, estabilidad laboral, salud, jubilación, digamos que estos beneficios, estos derechos laborales nosotros no tenemos, vacaciones remuneradas, aguinaldo, derecho a sindicalizarse, entre otros. Y además, un punto no menor, que esto debe ir acompañado de un cambio de denominación para la figura de capital humano avanzado o becario por el de investigador o investigadora en formación. Además, democratizar todas las instancias de toma de decisiones, tanto a nivel gubernamental como local, y de esta forma crear una estructura institucional de transición que contemple la participación entonces de todos los estamentos, o sea, no solo de gobierno y los académicos, sino que también de la sociedad en su conjunto y de nosotros. Incentivar la formación de grupos trans o multidisciplinarios, de esta forma se puede hacer frente a la microespecialización, que impide entonces la integración de las diferentes áreas del conocimiento, reorientar la política científica en base a las necesidades de la población, atendiendo a la realidad local y a las reivindicaciones sociales, respetando y rescatando los saberes ancestrales y la identidad propia de nuestro país, impulsar un desarrollo tecnológico que permita dar el paso
de un país exportador de materias primas a uno cuyo desarrollo económico esté centrado en la producción de valor agregado y que beneficie entonces a la sociedad en su conjunto. Y entonces que la ciencia apunte a la construcción del país que todas y todos queremos. Y a continuación quiero dejarlos con un extracto de un documental de Patricio Guzmán, que se llama Nostalgia de la Luz, y donde entonces se refleja la necesidad de a dónde debe ir orientar la ciencia. Y ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la Tierra para poderlos ubicar. Mirar ahí, después correrse, no hay nada, pero sería como barrer la pampa con un telescopio. Hacia abajo. Hacia abajo. Bueno, y después darle las gracias a las estrellas que lo encontramos. Yo sueño. Eso, muchas gracias.